Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestros diálogos de política empresarial. Como ustedes saben, en la ANDI hemos propiciado este espacio, lo hacemos tradicionalmente los martes, tratamos de hacerlo de 9 a las 9 de la mañana. Algunas veces nos movemos para el miércoles, otras veces nos movemos un poco más temprano, pero en general estamos los martes a las 9 de la mañana aquí reunidos para discutir algunos de los temas más importantes en términos de lo que nosotros consideramos son verdaderamente los aceleradores que se requieren en Colombia para poder lograr contar con un desarrollo empresarial más dinámico, con un desarrollo empresarial que contribuya más verdaderamente a la creación de un país más justo, de un país más próspero, de un país con mayores ingresos, con mejor empleo, de un país más competitivo, de un país más reconocido. Tenemos muchas razones para hacerlo. Como ustedes seguramente saben, nosotros en la Asamblea de la ANDI en el SEC lanzamos este libro que se llama, o lo hemos denominado Estrategia para una nueva industrialización y, y es el volumen 2 realmente de una serie de libros que hemos venido sacando. El primero sale en el año 2015, este sale en el año 2017 y en él lo que hacemos es estudiar como uno a uno cada uno de esos capítulos grandes en los cuales nosotros creemos que vale la pena hacer un esfuerzo importante. Eh, el día de hoy vamos a dedicarlo al tema del emprendimiento, que entre otras cosas, por supuesto es uno de los capítulos, digamos, que aparece dentro del libro, pero que entre otras cosas también por costumbre y un poco por el pacto que hemos hecho, a partir de este momento, a partir del día de hoy, saldrá liberado este capítulo en forma digital de manera que todo el mundo tenga acceso al mismo. Hemos venido liberando uno a uno los capítulos, hemos venido liberando uno a uno los temas de los cuales hemos hablado ahorita. Creo que ya debemos tener en este momento unos 7 u 8 capítulos libres. ¿Cuántos hemos hecho? Bueno, no, o sea, tenemos 8 capítulos liberados hasta ahora. Este sería el noveno capítulo. Hemos hablado de temas como innovación, hemos hablado del tema ambiental, hemos hablado del tema de infraestructura, hemos hablado de la necesidad o no de contar con una política industrial en un país como Colombia. ¿Existe o no existe una política industrial en un país como Colombia? Hemos hablado del tema de certidumbre jurídica. Nos quedan faltando seguramente algunos 3 o 4 capítulos adicionales que vamos a presentar muy pronto. El día de hoy tenemos además, como siempre, digamos, dos invitados. Tengo aquí a mi izquierda más cercana, a Alejandro Delgado. Alejandro es abogado de la Universidad de los Andes. Él estudió una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en Derecho y Negocio de Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual, perdón, en el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Fue director del área de telecomunicaciones de la firma Rodríguez Cavelier. Fue asesor del despacho de la viceministra general de TIC del Ministerio de Tecnología y actualmente es el jefe de la Oficina Internacional del Ministerio TIC y actualmente es también consultor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenido, Alejandro. Te toca encender el... Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, Bruce, y a todos los que están viéndonos en este Facebook Live, pues bienvenidos. Sí, muchas gracias. Y tenemos a Sebastián Molina. Sebastián es un emprendedor que desde los 17 años, hoy en día tiene más de 17, tiene 35, ha creado 3 empresas, dentro de las cuales se destaca En Medio, que es una compañía del sector de las TIC, perdón, también una compañía del sector de las TIC que fue pionera del Digital. Out of home. Digital out of home. Ah, bueno, mira, aquí me dice una cosa un poquito distinta y por eso te pregunto, porque aquí dice Signage. Bueno, el digital signage también. Signage. Es publicidad exterior o todo lo que tenga que ver con pantallas y sea comunicación a través de estas mismas. Ok, y la pantalla, ok. Y bueno, y como él acaba de mencionar, tiene cerca de 4.000 pantallas operadas en 45 municipios con presencia en 10 países. Es gerente comercial de En Medio, nació en Medellín, ingeniero en diseño y producto de AFIT. Pues bienvenido, No, Bruce, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, queremos aprender mucho en términos de emprendimiento, queremos aprender mucho en términos de cuál ha sido la experiencia de ustedes, un poco desde el punto de vista también de la autoridad. Y tenemos a Camilo Montes. Camilo, pues ese quizá viejo conocido de estos Facebook Live donde él inclusive ha tenido la oportunidad de moderar uno de ellos. Camilo hoy en día es el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI y es todavía director encargado de la seccional Bogotá de la ANDI. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Bruce. Sí, bueno. Bueno, vamos a hablar del tema de emprendimiento y vamos a tratar de imaginarnos y vamos a tratar, por favor, de pensar un poco realmente alrededor de cuáles son los desafíos que tenemos allí. No hay la menor duda de que una economía será capaz
será capaz de evolucionar, será capaz de ponerse a la punta del mundo, será capaz de ser muy competitiva en la medida en que se logren una serie de condiciones, una de ellas, por supuesto, la competitividad, otra de ellas, y lo hemos mencionado en estos Facebook Live, el tema de certidumbre jurídica, otra de ellas, digamos, el tema de innovación, que seamos suficientemente innovadores y, por supuesto, otra de ellas, que seamos suficientemente capaces de emprender cosas, de emprender, de sacarlas adelante, de sacarlas en nuestro país, de que además seamos, digamos, capaces de generar empleo alrededor de los ejercicios que se van realizando. Le quiero, perdón, y voy a hacer un paréntesis, quiero pedirle a las personas que están y que tengan preguntas, que están conectadas con nuestras redes, que lo hagan con toda tranquilidad. Nosotros trataremos de contestar las preguntas y trataremos de involucrarlo lo más posible en la discusión, de manera que aquí ya tenemos varias personas conectadas, vamos a tratar de y a medida que va pasando el programa, digamos, mencionando algunas de ellas e ir haciendo algunos de los comentarios. Me decía yo, en la medida en que seamos capaces de ser emprendedores y de crear empresas, pues seremos mucho más exitosos en términos de poder conquistar de alguna forma el mundo. Entendemos que la economía realmente es un ejercicio en donde estamos tratando de ser exitosos, estamos tratando de ganarle a nuestros competidores. La competencia es un ejercicio absolutamente sano, lo entendemos como un ejercicio abierto, un ejercicio que también debe ser transparente. Colombia tiene muy buenos indicadores en términos, por ejemplo, de las intenciones de las personas de crear empresas, tiene muy buenos indicadores en términos de, por ejemplo, según el GEM Global, Colombia es el tercer país del mundo y el primero en América Latina con la mayor intención de emprendimiento. Sin embargo, solamente el 16.3% de la población entre 18 y 64 años tiene verdaderamente la intención que tiene la intención de emprender, ha realizado alguna actividad específica. Eso significa que de alguna forma como que queremos ser empresarios, queremos ser emprendedores, pero al final como que no nos concretamos, no lo hacemos, no logramos, digamos, dar el paso y volvernos un poco más concretos, de manera que vamos a tratar de discutir, digamos, alrededor de estos temas. Y yo lo quisiera ver, digamos, desde el punto de vista de que tú has tenido la experiencia, digamos, de hacerlo desde el Estado, desde el punto de vista del Estado y de la política pública, cómo estamos en este momento entendiendo y cómo estamos enfrentando ese reto que tiene que ser un reto de todos los colombianos, el tema del emprendimiento. Bueno, sí, este tema de emprendimiento es un tema esencial que hemos tratado desde hace muchos años en el país de mirarlo de todas las formas posibles. Primero, en el 2010, desde la experiencia del Ministerio TIC, por ejemplo, que fue lo que más hemos tenido, en el 2010 lo que miramos es que necesitamos crear un ecosistema de emprendimiento digital porque no existía. No había empresas, habían muy poquitas, existían, pero habían contadas de las manos los emprendimientos que eran famosos en el mundo digital. ¿Por qué? Primero, porque en el 2010, pues primero, no había la infraestructura que teníamos en este momento, pero tampoco había el interés y no se veían las nuevas tecnologías como una manera para aprovechar lo que ya se estaba haciendo en comercio electrónico, plataformas en línea, etc. Lo que hicimos entonces en el ministerio en el 2010 fue, bueno, lo primero que pensamos, y ese fue un buen análisis, eso es lo que necesitan es plata. Entonces lo que analizamos fue, vamos a hacer un fondo de fondos en el ministerio. Un fondo donde le diéramos dinero a los emprendedores que quisieran montarse al mundo de la tecnología. Pues el primer problema que nos vimos abocados fue, ¿y a quién le damos la plata? Ese es un gran dilema. Por eso se cambió toda la estrategia y lo que hicimos fue, en vez de dar dinero, porque no sabemos a quién, pues creemos el ecosistema para que hayan las personas a quien darle el dinero. Entonces creemos un ecosistema para enseñarle emprendimiento a las personas. Y por eso se creó apps.co, la versión como está en este momento. Sí. Para los que no saben, apps.co es un programa del ministerio que lo que busca es enseñarle, darle herramientas no financieras, apoyo no financiero a los emprendedores colombianos para que tengan una idea de negocio con unos mecanismos muy interesantes que también ha cambiado en los últimos años. Y es que la gente ya sabe cómo emprender porque ahora se volvió famoso la metodología de emprendimiento, que antes no existía, o antes uno decía, plan de negocio, salimos a la cancha y listo. Ahora es mucho más, digamos, procedimental, uno ya sabe los pasos a seguir para evitar caer en errores que otros han pasado.
Entonces, hay dos grandes temas importantes. Uno, se creó el ecosistema de la base de la pirámide, por así decirlo, la base de emprendedores que necesitábamos para generar un deal flow grande de emprendimiento a nivel digital. Y ahí sí, y a la vez, crear el ecosistema del otro lado, que es el dinero. Entonces, crear unos interesados en Venture Capital, en ángeles inversionistas, pero lo primero que teníamos que hacer era crear lo primero, era emprendedores de base tecnológica. Y eso se ha creado y ha venido cambiando bastante. Bueno, estamos hablando de un programa que arranca en el año 2010, según nos estás contando, bueno, ya han pasado 7 años. Es muy importante que ahora veamos un poquito de un tema de cuáles son las experiencias buenas y las malas. Veo que se echaron de alguna forma casi que de plano, digamos, el darle plata a los proyectos. No es eso lo que se ha hecho en otras partes del mundo y ahora quisiera como profundizar en ello porque en otras partes del mundo sí hay apoyos económicos. Hay que decir que en Colombia en todo caso tenemos la tara muy fuerte, digamos, en donde por las entidades de control, por los temas de la política, por los temas de la inmensa corrupción que estamos viviendo, pero también por la inmensa desconfianza, pues no se ve bien, digamos, que se haga apoyos concretos a empresarios o a empresas concretas, ya voy contigo Camilo, a empresas concretas, lo cual en mi opinión es una distorsión muy fuerte, digamos, y es como vender el sofá en lugar de tratar de que las cosas funcionen bien. Yo quisiera que desde el punto de vista de emprendimiento, tú has tenido por lo menos tres ejercicios de emprendimiento hasta ahora, pero además es algo que haces permanentemente. Que nos digas un poco qué es lo que te ha funcionado bien dentro de nuestro ecosistema, en dónde el ecosistema, digamos, falla, en dónde nosotros pudiéramos tener un escenario más propicio y más exitoso también, digamos, en términos de otros, no solamente de tus emprendimientos, sino de otros emprendedores. Sino a nivel general. Bueno, lo primero es, yo he tenido 3 emprendimientos, uno fue una quiebra, y lo digo con orgullo. Sí, sí. Y lo digo con orgullo porque parte del aprendizaje en el emprendimiento es precisamente tener la tenacidad y no creer que siempre a uno le va bien. Y ese es un error que muchas veces cometemos los emprendedores y es que vemos a los otros solo en el curubito, solo cuando están arriba, solo cuando ya fueron exitosos. Entonces lo primero y que hay que tener en cuenta es que hay que tener una gran tolerancia a la frustración y tener tesón y ser capaz de salir adelante. Un poquito complementando ambas de las intervenciones de ustedes dos, la primera es que el emprendimiento en otros países ha sido muy enfocado a desarrollar el emprendimiento a que éste se vuelva sofisticado, no simplemente a desarrollar y a tener un montón de startups. Nosotros, como lo decías ahorita, tenemos una gran intención de emprendimiento, aunque el driver a que se ejecute algo se baja al 16%, que realmente se vuelve muy bajito, pero sobre todo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a profesionalizar esos emprendimientos que ya están. Empezar a pensar no solo en los startups, empezar a pensar en los scale-ups, pasar del startup a volverlo mucho más impactante y al crecimiento. Uh-huh. Y creo que el emprendimiento sofisticado no es una opción. Yo creo que es un deber, y es un deber de la sociedad, y es un deber del gobierno, y es un deber de los mismos emprendedores de profesionalizar este emprendimiento. Como también lo veíamos y lo veía en el capítulo, la mayoría de emprendimientos en este país nacen es por necesidad, no porque se identifiquen oportunidades tempranas o oportunidades diferenciales dentro del mercado. Y ahí creo que hay algo que tenemos que resaltar muy fuertemente, porque seguimos siendo un país con alta intención, inclusive somos muy buenos emprendiendo, tenemos unas tasas de emprendimiento muy, muy altas, pero además somos el país con mayor mortandad de emprendimientos en el mundo. Y eso tiene que ser por algo. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en construir emprendimientos que de verdad perduren, que de verdad sean capaces de escalar y que de verdad se vuelvan influyentes dentro de la sociedad, pues hombre, creo que aportamos mucho más fuerte en el emprendimiento. Lo segundo, y tú lo decías ahorita, nosotros somos una empresa que nació hace 11 años. Hace 11 años la verdad no había mucho interés en el emprendimiento. La Andy del Futuro en ese momento se estaba creando, nosotros somos cofundadores de la Andy del Futuro y creo que eso también empezó a dinamizar mucho y a concientizar mucho a la empresa privada e inclusive al sector público de pararle bolas al emprendimiento, de que no dejáramos de pensar tanto en el corto plazo de las grandes empresas y la influencia que tienen las grandes empresas en la economía
en su momento y empezar a pensar a construir a mediano y largo plazo a través de los emprendimientos. Nosotros, pues, como para contar un poco de la historia, nacimos hace 11 años, somos 3 amigos, nos graduamos de la universidad, nos fuimos a vivir a China, vivimos 7 meses en China, parrandeamos, no voy a decir que no, pero parte de eso fue la experiencia de traer ideas de negocio, desarrollar esas ideas de negocio, y una de ellas es en medio. ¿Qué hicimos? A los 3 años entramos en una crisis, que fue la crisis del 2008, el mundo se quebró, todo el mundo asustado, y hubo un momento en el que cortaron los presupuestos de publicidad y en medio casi se quiebra. Estuvimos a punto de quebrarnos. Ahora, hicimos unos planes estratégicos, logramos sacar adelante la compañía, pero en ese momento nos sentimos muy vulnerables y nos dimos cuenta que necesitábamos capital y apoyo de alguien que nos ayudara a salir adelante. En ese momento, el periódico El Colombiano entra a ser socio nuestro dentro de la compañía y recibimos el primer fondeo de capital en donde se transformó la compañía. Y la verdad, pasamos a ser mucho más influyentes. Pasamos de 400 pantallas en 3 años que llevábamos a tener 2.000 pantallas en 1 año y medio. Pasamos de ser 8 empleados a ser 60 empleados. Entonces ahí es donde uno ve que los emprendedores, cuando reciben apoyo, cuando reciben capital, cuando reciben apoyo estratégico, sí empiezan a influir de manera positiva en la economía a nivel más macro. Y el año pasado, después de un tiempo, recibimos un venture capital, un fondo de capital privado de inversión extranjera además, que es algo que quiero resaltar, y es empezar a pensar también en la inversión extranjera y cómo se puede promocionar la inversión extranjera dentro de los emprendimientos. Y ellos lo que hacen es que digamos que recibimos una segunda capitalización, y con este capital lo que hemos hecho es profesionalizar, perfeccionar la infraestructura que ya teníamos 4.000 pantallas, pero lo que hemos venido haciendo es que el producto o las pantallas como tal sean mucho mejores. Por lo tanto, lo que le estamos entregando a nuestros clientes es mucho mejor, y eso, digamos, que vuelve más profesional, más estable, y cierra barreras de entrada a otras compañías extranjeras o nacionales para desarrollar e impactar mejor dentro de la parte económica. Sí, voy a resaltar dentro de lo que has dicho, lo que le sucedió a la organización cuando recibe un socio estratégico, cuando recibe al colombiano, cuando el colombiano de alguna forma se convierte como en ese gran acelerador que les permite a ustedes, digamos, adquirir muchas otras, pues no solamente más tecnologías, sino tener más profesionalización. Dijiste, pasaron de 8 empleados a 40 o 60 empleados a 60 empleados. Y quedémonos con esa idea, porque esa es una de las ideas, digamos, la idea del acelerador en el scale-up, digamos, que seguramente vamos a tener que de alguna forma promover. Y mencionaste también, perdón, Andy del futuro, y ahora nos cuentas un poco. Bueno, Andy del futuro es uno de los, no es un proyecto, pero es uno de los, diría yo, de las entidades, organizaciones que nos produce mayor orgullo a nosotros dentro de la ANDI en muchas razones, y además donde esperamos que podamos crecer mucho más, en forma mucho más acelerada durante los próximos meses y años. Camilo además también estuvo en el PTP, dirigió el PTP durante un tiempo, de manera que tiene experiencia en el sector público, tiene experiencia en el sector privado, en el sector gremial, de manera que, Camilo, cuéntanos un poco, porque hace rato levantaste la mano, Sí, querías decir algo. Bruce, quería resaltar ese rol del Estado, del gobierno, en términos de promover las políticas de emprendimiento. Y si bien es cierto, en el documento hacemos recomendaciones claras y directas a lo que debe hacer el gobierno, yo sí quiero resaltar, por ejemplo, algunos elementos que tiene Colombia en su ecosistema, gracias a esa decisión pública que permite acelerar el ecosistema. Y déjeme le pongo un ejemplo, el Fondo Emprender. Este es un fondo creado por allá en una reforma laboral que hoy tiene más o menos unas 3.500 compañías que han sido financiadas a través del Fondo Emprender, anotando que el Fondo Emprender recibe su financiación del aporte que hacen los empresarios al monetizar el contrato de aprendizaje. Y estos son recursos que lo único que exige el Estado, pues a través del Fondo Emprender para su entrega, es la presentación de un plan de empresa, de un plan de negocio que sea viable. Esto es todavía sui generis en América Latina, inclusive vienen colegas, inclusive gremiales de otras regiones de América Latina, a estudiar ese caso del Fondo Emprender, donde inclusive la ANDI ayudó no solo en su diseño e implementación, sino que hoy participamos en el Consejo Asesor para la definición de las convocatorias y, entre otras, la asignación de los recursos, y es hoy un instrumento que ha dinamizado de forma muy interesante el ecosistema colombiano. Insisto, el Fondo Emprender hoy permite, solo contra un plan de empresa, contra un plan de negocio, entregarle a los emprendedores que cumplen pues unas reglas de juego, capital semilla para la puesta en marcha de sus empresas. Bueno, muy bien. Ahora nos cuentas un poquito también sobre el tipo de ejemplos, porque nos gustaría muchísimo oír ejemplos.
Mencionaste al principio, digamos, que habían abandonado la idea de darle recursos a los emprendedores. Yo pudiera estar en desacuerdo con eso, digamos, yo pudiera estar en desacuerdo con eso y no sé si fue que ustedes de alguna forma sintieron que había una complejidad demasiado grande en la forma de seleccionar cuáles eran las empresas y deciden no meterse en ese problema o si verdaderamente llegan a la conclusión que desde el punto de vista de política pública pues no vale la pena darle recursos a los nuevos proyectos que nuevamente es donde yo entraría, digamos, un poco en diferencia con tu opinión. Sí, ahí hay que aclarar una cosa. Piensen en el 2010. Estamos donde no hay de verdad no hay un ecosistema de emprendedores digitales en Colombia. No hay ni siquiera el 1% de lo que hay en este momento. Entonces, cuando uno empieza ahí y dice, le vamos a dar plata, pues claro, ya estaban listos habían un jurgo de fondos de inversión listos para venir acá a decir, vamos a poner millones de dólares, pero aquí, es que no había a quién, no había exactamente un fondo grande a quién darle el dinero, a quién, a la gente no había. Entonces teníamos que enseñar a emprender digitalmente. Estamos hablando de emprendimientos de base tecnológica, ¿cierto? Y el problema es que no había. Entonces creamos esa estrategia de generar más escalabilidad. Ahorita hay muchas más empresas digitales, pues ahora hay casos de éxito, obviamente las que todos conocen, Rappi, Lentos Plus, Mesfix, o sea, podemos hablar de muchas ahorita en este momento, pero en 2010 no había casi. Domicilios.com era de las pocas que había junto con ustedes. Entonces, era un poco crear una base más amplia. Pero sí tienes razón, mucha razón, en que a nivel legal también tenemos unos grandes problemas. Especialmente en esa época también había unos grandes problemas de miedo por la parte de las contralorías, porque las IAS en Colombia no saben lo que es riesgo. Y entonces cuando uno como Estado invierte dinero, que es riesgoso, porque es por naturaleza darle una plata a un emprendedor que no sabemos si es rentable o no en 5 años, pues las IAS lo miran con recelo. Tienes toda la razón, es un punto muy importante. Y a nivel legal, no teníamos unas facultades específicas, un artículo específico como Colciencias, que Colciencias sí lo tenía, para entregar dinero a terceros, especialmente a privados. Esos son 3 puntos importantes. De acuerdo contigo, en el punto de que legalmente es un problema, las IAS también mira con recelo esto, pero también es que no había una base muy amplia. Y ahora cambió mucho porque estamos en 2017 y ¿qué tenemos? Tenemos Impulsa, tenemos Colciencias todavía, tenemos Fondo Emprender, tenemos un ecosistema mucho más amplio que apoyan financieramente y eso es un gran paso adelante. Ahora, yo también lo diría, claro, pongan plata, todos ponemos plata, aparte del apoyo no financiero, hagamos un gran esfuerzo en apoyo financiero también, pero es que ahora sí hay una base bien interesante de emprendedores y hay mucho interés. Se están generando muchas comunidades que se denotan el interés. Entonces, comunidades como en Andy del Futuro se refleja. Yo también hago parte de Andy del Futuro con soxhappens.com. Es una con la media. Es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque se generan comunidades y el interés crece más. Startup Colombia es una comunidad en Facebook que ya tiene más de 13.000 personas todo el tiempo preguntando, oiga, ¿cómo hago para hacer un software? ¿Cómo hago para emprender digitalmente? ¿Cómo hago para todo? Entonces, esa comunidad, comunidades incluso de mujeres como Geek Girls, que empodera a la mujer a nivel digital para emprender, mujeres emprendedoras en Colombia. O sea que el ecosistema crece cada vez más y es un mundo totalmente diferente al 2010. Sebastián había dicho, levantó la mano, quería seguramente complementar. Sí, yo quería Fernando. complementar un poco en dos cosas. Uno es que el emprendimiento de verdad ha evolucionado mucho, el ecosistema de emprendimiento ha evolucionado mucho. Nosotros hacemos parte de la ANDI del Futuro, después pasamos por un programa de aceleración de la Fundación Bolívar de Vivienda que es Emprende País, y de ahí pasamos digamos que al segundo paso, que es pasar de startup a buscar un fortalecimiento, a volvernos más scale-up y a tener impacto un poquito más grande a través de Endeavor. Digamos que todo esto es completamente distinto a lo que estabas diciendo en el 2010. Entonces, en este momento sí hay mucho apoyo, pero yo creo que debemos empezar a ser muy conscientes de cómo se está controlando eso. Yo estoy un poco de acuerdo contigo en el tema de la inversión. Creo que los fondos son definitivamente súper importantes, pero no siempre los fondos están siendo bien monitoreados. Yo soy mentor además de apps.co,
también estoy metido trato de estar metido como dentro de todo el ecosistema y quiero resaltar como algunas buenas prácticas que han tenido otros países que creo que se podrían bajar a Colombia muy fácil. Uno es Luxemburgo. Luxemburgo entran, estudian a profundidad las compañías, a profundidad el emprendimiento, y si le ven potencial, hacen dos cosas. La primera es que los mismos fondos propios que tengan los igualan con recursos públicos, y eso obviamente pues te da una expansión y una tranquilidad en la caja completamente distinto. Pero sobre todo, cuando es de pasarlo de startup a scale-up, hay entidades gubernamentales que se comprometen a hacer que las grandes empresas y las grandes multinacionales que estén ahí dentro del país tienen que recibir a los emprendedores y tienen que comprarle a los emprendedores. Por lo tanto, empiezas a asegurar un mercado, empiezas a asegurar una caja para la compañía que le puede apoyar mucho. Brasil es otro país que apoya mucho, pero este es más desde los ecosistemas y desde los puntos donde se desarrollan los emprendimientos. Entonces, si tú eres local o creas empresa local e inclusive reciben empresas extranjeras que van y se instalan en Brasil, también hay una serie de recursos que les pueden aportar. Pero sobre todo, quisiera resaltar en un documento pues, que estuve leyendo, Canadá, Panamá, Rusia y Emiratos Árabes tienen dos cosas. Una es que ayudan tanto con la inversión extranjera para los startups que el gobierno también, por cada 100 pesos que pone una inversión extranjera, el gobierno pone los mismos 100. Entonces fondean muy bien y de manera muy positiva a las compañías y a los startups. Y segundo, es que hay planes de deducciones fiscales, que habría que buscar la manera de hacerlo, tanto para los startups que se instalan en unas zonas determinadas, pero sobre todo que eximen en unos casos los impuestos de los empleados que se tienen. Entonces, si durante unos años el gobierno es capaz de subsidiar de una manera, pero de una manera muy responsable y no solo entregar el dinero, creo que podemos ayudarle a las compañías a salir del famoso Death Valley y ser capaces de emprender, salir de ese Death Valley, y de ahí es mucho más fácil estabilizar las compañías. Tenemos un comentario de Carlos Causil. Carlos ha hecho varios comentarios a lo largo del Facebook Live, de este Facebook Live. Y él coincide con dos comentarios que ustedes hicieron, pero yo quisiera como salir de ello. Él dice literalmente, de acuerdo con un poco cuando tú estabas hablando, decía, de acuerdo con lo que justo dijo el panelista, esa forma de asignación de recursos creo que se presta para un cartel de la presentación de proyectos. Eso habla mucho como de nuestra forma de ser. Nosotros como que verdaderamente creemos, somos tan desconfiados, es decir, verdaderamente tenemos un ambiente en donde la corrupción nos ha, digamos, afectado tanto que nos hemos vuelto inmensamente desconfiados. Me pregunto yo, ¿cómo harían en Canadá, en Rusia, en Emiratos Árabes y en Panamá, que fueron los países que mencionaste, pues para poder presentar los proyectos y que sean los proyectos correctos los que verdaderamente reciban el apoyo económico? Es que el reto está allí. El reto y está demostrado además, pues fíjate, tú mismo has traído el ejemplo, y está demostrado que ese tipo de apoyo, que es el apoyo en donde los logras sacar tú del valle de la muerte, digamos, en un momento dado, cuando ya se comienza, el proyecto es un proyecto viable, es un proyecto donde la gente desde el punto de vista conceptual está muy, muy entusiasmada, pero que evidentemente la caja se le comienza a apretar, le toca pagar los salarios, los arriendos, y adicionalmente entonces tiene que darle crédito a las personas para que le compren, y en ese momento es cuando verdaderamente uno dice, en este instante vale muchísimo la pena realmente hacerle un apoyo económico. Entonces, esa es la pregunta que yo hago, porque es que a mí me preocupa muchísimo que una cantidad de cosas que se pudieran hacer en Colombia a veces no se hacen justamente o solamente porque le tenemos, como tú mencionabas ahora, el susto a las contralorías, quizá esa es una de las conclusiones que nosotros deberíamos sacar de esta conversación, y es generar verdaderamente un trabajo con las contralorías serio, en donde uno pueda decir, vea, hay momentos en los cuales evidentemente hace todo el sentido del mundo apoyar el sector privado.
Les voy a poner un caso que es un caso que para nosotros ha sido un caso icónico. Es el caso de la inversión de las regalías en ciencia y tecnología. De alguna forma, entonces, hay unos recursos pues, muy grandes, hasta el punto que se llevaron 1.5 o 1.6 billones para carreteras, pero que eran para ciencia y tecnología, que no se han terminado de invertir, que las universidades pues no terminan de presentar proyectos y los centros de investigación no terminan de presentar proyectos, pero yo estoy seguro que las empresas estarían listas, muchas, a presentar cosas serias y cosas que realmente terminaran siendo útiles para el país. ¿Cómo salir de esa maraña? Porque es que no puede ser que nosotros, no, primero yo soy un convencido de que Colombia no es el país más corrupto del mundo. Inclusive creo que tiene un porcentaje altísimo de gente suficientemente buena, primero. Usualmente hablamos muy mal de nosotros mismos, entonces no, aquí habría el carnet, como dice nuestro colega que está en las redes en este momento, aquí habría un cartel de la presentación de proyectos. Yo no creo eso, yo creo que hay muchas cosas que se hacen muy bien. Y yo no sé, por ejemplo, el sector cultural recibe apoyo, poco, pero recibe apoyo del sector del gobierno y lo ha recibido por años. Y uno no dice que se estén robando a todas estas entidades permanentemente los recursos, no, pues desarrollan su actividad. Ahora además, la economía naranja, o con la idea esta de la economía naranja, la mezcla entre sector cultural y sector digital es una mezcla pues, natural, digamos, y ahí se van a dar seguramente una gran cantidad de cosas. Y por último, un comentario que quería hacer, digamos, sobre lo que mencionaba Alejandro ahorita, es muy interesante cómo en el año 2010 el Ministerio de Comunicaciones, antiguo Ministerio de Comunicaciones, decide volverse Ministerio de Mintic, en donde de alguna forma toman la decisión de meterse en lo digital. Pero ojo que lo digital no son solamente los apps, lo digital cada vez es más en el mundo, o sea, es muy poca realmente en este momento la actividad que no tiene que ver con el tema digital, de manera que ustedes van a tener mucho que ver con esos emprendimientos en muchísimos sectores, no solamente en el desarrollo, digamos, de aplicaciones y el desarrollo de software, ¿no? Sí, ahí es un punto esencial. Y es la economía digital, es toda la economía en este momento. Y va a ser así aún más en los próximos años por lo que el documento también lo dice muy bien, por todo lo que viene de blockchain, de inteligencia artificial. Estos temas que vienen son, no solo es un cambio como Internet, es totalmente disruptivo aún más de lo que venía antes, porque está cambiando todo y cambia la forma de pensar en emprendimiento, pero también la forma de pensar en las empresas grandes. Y ahí viene la importancia de interemprender, porque para transformarse digitalmente las grandes empresas tienen que pensar como un emprendimiento. Están cambiando el chip y tienen que cambiar el chip. Y también la Andy hace un buen rol con todo lo que están haciendo de transformación digital. Pues cambiar el rol significa que las empresas deben pensar diferente y pensar a nivel como un emprendedor, mucho más ágil que una empresa pues, tradicional. A nivel internacional, pues hemos visto muchos casos. Walmart es un gran caso de cambiar el chip totalmente, pero no sé si vieron la noticia ayer de General Electric. Definieron en su nuevo plan estratégico salir de la bombilla. La bombilla. General Electric. O sea, es como si Toyota saliera del Corolla. Es algo impresionante. Entonces, eso es un cambio de mentalidad total. ¿En qué se van a dedicar? Unos temas digitales, unos temas obviamente de energía y otros grandes temas. Mencionado Walmart, el Walmart es un caso muy interesante porque la verdad sea dicha, Walmart se demoró a entrar en el comercio digital, acaba de entrar hace 6 meses, ¿no? ¿Cómo se llama la iniciativa? Jet.com. Jet, ¿no? Ajá. Que la competencia, hoy pretende con eso ser la competencia de Amazon, ¿no? Exactamente. Ujú. Muy bien, ¿alguien quiere? Sí, Camilo, por favor. Bruce, el mundo del emprendimiento tiene dos grandes pilares que permiten cambiar estos paradigmas. Uno es la confianza y el segundo son los méritos. Estos emprendedores realmente son válidos en el mercado en la medida en que con sus méritos, con sus resultados, con su respuesta a necesidades cada vez más finas del mercado, pues hay un consumidor que está dispuesto a pagar. Y eso es lo bonito que tiene la asignación de recursos públicos en modelos de emprendimiento, que insisto, parten es de los méritos, la capacidad que tienen de proponer soluciones innovadoras, diferenciales, de rodearse de equipos de talento que son capaces de sacar adelante esos grandes desafíos. Yo estoy seguro que desde el mundo del emprendimiento podemos romper inclusive varios de esos paradigmas que hay allí, como bien anotados ahora, metidos en la gente, que es que detrás de toda asignación pública hay carteles. El Fondo Emprender este año, pues que la ANDI, pues, como decía ahora, participa en su junta directiva, está asignando algo así como 85.000 millones de pesos. Y no ha habido un solo
siquiera chisme de corrupción o de mala asignación de recursos públicos en emprendimiento, porque detrás hay todo un sistema de méritos. Sí. Méritos atados a buenos Sí. proyectos, a buenos resultados. Y segundo pilar, la confianza. Sí. Lo que, por ejemplo, en Andy del Futuro vemos con mucha, que lo llena uno de entusiasmo, es ver estos 230 empresas, que inclusive varias compiten entre ellas en el mercado, pero cooperan en torno a construir un ecosistema mucho más robusto, que no solo le dé respuestas a ellos como emprendedores, sino a los que vienen detrás. Y es ahí donde estoy seguro que el emprendimiento nos puede ayudar a cambiar muchos de estos paradigmas que tristemente se han metido en la mente de algunos colombianos. Sí, Leonardo Becerra hace referencia a un comentario de Sebastián diciendo que tú hablaste de emprendimientos profesionales. Eso implica sueldos y estructuras organizacionales profesionales. Por lo tanto, costos. Las convocatorias que entregan recursos no contemplan ese tipo de estructuras. Quieren crear grandes empresas donde el emprendedor haga todo o lo haga con pasantes. Clave entender que una buena estructura profesional garantiza el crecimiento y la sostenibilidad. Eso es cierto. Una gran cantidad de recursos, digamos, que se otorgan, y no solamente en este caso, sino también en el caso del sector social o en el caso del sector cultural o del sector de investigación, pues no entienden que detrás de un investigador siempre hay una estructura administrativa y siempre hay una estructura, pues hay que pagar un arriendo, evidentemente no se trata de generar burocracia, pero hay que darle como el valor de realmente hacer las cosas bien hechas y hacerlas estructuradamente. Y menciono también a Juan Camilo Quintero, porque Juan Camilo además es nuestro gerente de la seccional de Medellín, pero también la persona que tiene a su cargo los temas de innovación y emprendimiento en la ANDI, no está aquí hoy en día porque mañana arranca Innovation Land en Medellín, además todos están invitados, es para nosotros el evento más importante de innovación, pero dado que no está, me voy a permitir hacer voy a leer 3 comentarios que él ha hecho. Él dice, hay startups que viven de las convocatorias, debemos mirar las que crecen y sofistican la economía. Nuestra apuesta es apoyar a la innovación y el desarrollo de nuestra economía, primero. Segundo, los startups pueden ayudarnos a dar velocidad a la entrada a la cuarta revolución industrial. Y tercero dice, creemos firmemente en la relación de empresas ya constituidas con los startups. Es un muy buen camino, lo mencionabas tú ahorita, el caso de lo del colombiano que acabas de mencionar, o el caso del ejemplo que ponías de Luxemburgo, donde decías que una de las condiciones que se le ponía a las multinacionales cuando llegaran era que se relacionaran con los emprendedores y le compraran cosas a los emprendedores, que entre otras cosas tiene que ver con ese tipo de ejercicios que también está haciendo la ANDI, de encadenamientos productivos, que fue lo que mencionábamos, digamos, en la sesión anterior. Un paréntesis para que todos lo tengan presente, estos Facebook Live que hemos venido haciendo, pues han venido, digamos, creciendo en términos de audiencia. Arrancamos hace 8 o 9 semanas con 2.000, 3.000, 4.000 personas que veían esta conversación de una hora. El último lo vieron cerca de 8.000, ¿cuántas personas? 8.400 personas, es decir, una conferencia que la ven 8.400 personas, una conferencia de una hora o una conversación, realmente habla, digamos, del impacto que estamos teniendo, de manera que estamos muy orgullosos de lo que hemos podido hacer. Sebastián, ¿tú querías decir algo? Sí, yo complementando un poquito lo que dice Leonardo y lo que dice Juan Camilo, digamos que también hay que pensar muy bien en qué etapa está la compañía y cuál es la necesidad real de la compañía. Yo creo que lo más importante en un emprendimiento es el flujo de caja. Y muchas veces las grandes compañías obtienen grandes beneficios cuando digamos que hay una necesidad de caja específica. Bueno, me voy a ir al caso más crítico de todo, y es una 1116. Una 1116 lo que hace es alivianar compañías para poder volver a salir adelante. Los emprendimientos nunca van a tener una 1116. Los emprendimientos, y creo que los dolores de cabeza de las grandes compañías junto con los muchas veces son los mismos. Y muchas veces lo que se necesita en un emprendimiento, que puede llegar a ser un emprendimiento de alto impacto o que puede llegar a ser muy fuerte, es una necesidad puntual de caja. Entonces, de pronto, a veces la necesidad es, venga, yo le presto para que viva 6 meses, un capital de trabajo para que viva 6 meses, y eso se puede lograr a través de unos préstamos especializados que se hagan a través del gobierno o de fondos públicos. Pero sobre todo, creo que tú tocaste un tema muy importante, que para mí es digamos que el mayor factor que se debe tener en cuenta, y es que los emprendimientos y las pequeñas empresas no deben estar financiando a las grandes empresas. Las pequeñas empresas normalmente nos exigen pagar de contado y nos pagan a 90, ahora resulta que están a 120 porque la economía está muy inestable y no sabemos, y eso, pues, en primer lugar, no es justo, y segundo,
se vuelve mucho menos competitivo el entorno colombiano para lograr salir adelante con los emprendimientos, para lograr dar ese paso y para lograr ser mucho más fuertes. Y no es solo en el famoso Valle de la Muerte. Yo creo que desde ahí en adelante muchas veces hay necesidades de caja, hay necesidades de expansión y hay necesidades de expansión inteligente, pero no se tienen los recursos para hacerlo. Entonces, no es solo, a veces es por necesidad, es lo que quiero decir, y es una necesidad de un tema puntual que se puede financiar muy, muy fácilmente, o si se logra tener una ley que no sé cómo sería, no he llegado a la conclusión porque si la tuviera estaríamos del otro lado, pero sí de que las grandes empresas no se financien con las pequeñas empresas o ver cómo se puede jugar definitivamente con la caja de los emprendimientos. No, pero lo que estás diciendo, y entendiendo la idea, y me parece que además de ahí podemos sacar un par de ideas adicionales y de iniciativas que yo creo que pueden terminar teniendo gran valor. Yo quisiera corregir, o por lo menos disentir en dos palabras de las que tú mencionaste. No es que sea justo o injusto, la verdad es que el mercado es el mercado, digamos, y uno decide, y uno dice, bueno, voy a venderle a esta gran cadena de supermercados, qué bueno que pude entrar a esta gran cadena de supermercados, y la gran cadena de supermercados pues paga 90 días. Señor, ¿usted quiere venderlo o no quiere venderle? Es su decisión, digamos, de negocios. Entonces no es un tema de justicia realmente, así funciona el mercado, pero en cambio sí podemos hacer un programa voluntario, que es que me parece que puede ser una cosa muy interesante, donde nos unamos, digamos, como para generar una especie como de certificado, o una especie de calidad, o una especie de característica mediante la cual, si usted es parte de este programa, nosotros nos sentamos con empresas grandes para que de alguna forma, y ojo con esto, los subsidien por la vía de tener programas de apoyo a la caja. ¿Sí? En donde uno termina diciendo, si usted es una empresa de estas características, nosotros nos sentamos, y nos sentamos con las empresas de los grandes, por ejemplo, los grandes superficies, y entonces que no le pague 90 días, pero que le pague a 15. Y de repente generamos una gran cantidad de valor, pero no se le debe uno olvidar que no deja de ser un subsidio de un agente de la economía a otro, pero que se puede hacer voluntariamente, si somos suficientemente buenos en la identificación del mérito para la sociedad, en la identificación del mérito en general para el beneficio general, no sé cómo le suene. No, de acuerdo, y de acuerdo con lo que estás diciendo de que es justo o no justo. De pronto me equivoqué en la palabra, pero si logramos establecer lo que estás diciendo, cuenta conmigo de primero para estar ahí metido porque... ¿Para dar el verdad, crédito o para tomarlo? ambos. Esa es la respuesta correcta, porque ya tú tienes emprendimientos que seguramente le compran a emprendedores nuevos, ¿no? Exactamente. Sí, Para ambos. Ahí es un gran punto, muy buena idea, además se vende facilísimo. Lo otro es que también hay una carga tributaria muy grande para los emprendedores. Al tema de emprendimiento, cuando uno emprende, al principio uno se ve con la realidad. Primero, cuando uno es emprendedor inicial, no sabe nada, digamos, del mundo contable, del mundo de los impuestos, de nada, y se ve con la realidad, y es una realidad que lo avasalla a uno. Entonces, es un tema también de capacitación, por un lado, muy grande, de enseñar a los emprendedores todo el tema de impuestos, de la formalización, lo que implica la formalización, pero por el otro lado tratar de hacer algún lobby, algún mecanismo para tratar de mejorar las condiciones tributarias a los emprendedores colombianos, que también es un tema muy difícil. Acabamos de tener una reforma tributaria y ya sabemos todo esto, pero es un impacto muy grande que pues, el día a día de las comunidades es lo que más se dicen. Primero, no sabía que existía, o sea, no sabía que tenía que hacer esto, parte de capacitación, y la otra, cuando ya sé, es un golpe muy duro. Claro, lo mencionábamos inclusive en dos de los anteriores Facebook Live de diálogos de política empresarial. En el tributario lo mencionamos y en el de innovación también lo mencionamos. Mencionamos cómo sería interesante que inclusive para fomentar la formalidad, para que si usted es una pequeña empresa y el Estado en general o la sociedad en general quiere que usted se formalice, quiere que usted pague impuestos, pero también quiere que usted contrate a sus trabajadores bien, quiere que usted pague las prestaciones sociales que corresponde, las cesantías y demás, pues debería generarle un ambiente que fuera, pues quizá de transición, en donde uno pues arranca como arrancan, por ejemplo, hoy en día en la última tributaria. Yo creo que si hay cosas buenas que tenga la última tributaria, tiene el tema del monotributo para los pequeños almacenes o las pequeñas tiendas. Entonces, que uno pueda generar un escenario en donde uno va creciendo poco a poco, y eso es parte y esto ha salido a relucir, y gracias por mencionarlo, Alejandro, porque ha salido a relucir ya en varias ocasiones, en varias de estas conversaciones. Camilo quería decir algo. Sí, es insistir en algo que dice Alejandro, y es la calidad de la asesoría a los emprendedores.
emprendedores. Yo creo que en eso todavía el país sí tiene mucho que avanzar y es contar con una industria de soporte conformada por unidades de emprendimiento, incubadoras de empresas, aceleradoras, programas privados también de las empresas que le permitan a esos emprendedores no tener que reinventar la rueda cada vez que toman la decisión de crear su empresa. El típico dilema de los trámites. Es que no es lógico que un emprendedor que comience una actividad empresarial tenga que arrancar como si se le estuviera inventando que el agua moja. Y es ahí donde todos jugamos un papel clave, acompañar de forma clara a estos emprendedores, de tal forma que no terminen equivocándose. Pero Camilo, te hago una pregunta. Sí, ¿A ti te parece que el Estado es un buen acompañante de los emprendedores? Porque es una de las preguntas de fondo. Al final, no, el Estado usualmente no es. ¿Quién lo haría? Inclusive entidades privadas. Le voy a poner un ejemplo. El rol de las universidades formando a sus estudiantes como emprendedores. O programas en los temas de trámites de las cámaras de comercio en términos de si es mejor constituir para el caso específico una SAS o una sociedad anónima. O, por ejemplo, entidades de financiación, los mecanismos de acceso al crédito o las fuentes de financiación. Eso es un rol que en el mundo juegan las entidades privadas. Lo importante es que hagan parte de ese ecosistema y lo hemos planteado en el documento de fortalecer este ecosistema, donde por supuesto que tiene que haber una articulación cercana con el gobierno, de tal forma que pues desde la política pública no estén simplemente a veces tomando decisiones que van en contravía del desarrollo de ese ecosistema. Pero fíjense que ya tenemos varias ideas que han venido saliendo de esta conversación que uno eventualmente puede promover y que inclusive algunas están contenidas, digamos, en el capítulo de emprendimiento de la ANDI, pero aparecen cosas nuevas como esta, por ejemplo, de poder trabajar en términos de apoyo en el flujo de caja, una cosa voluntaria, una cosa. No lo vayamos a hacer nunca por ley. Si lo hace por ley usted, eso se convierte obligatoriamente en una carga adicional. No, eso es un tema como verdaderamente de colaboración, de apoyo, de mentoría, que a mí me parece que termina siendo, y quizá también ese apoyo técnico del cual está hablando Camilo, pues que además, entre otras cosas, tiene que ver con Andy del Futuro. Andy del Futuro, parte de lo que hace es un ejercicio de mentoría. Tú que has sido, o tú que eres fundador de Andy del Futuro, y hoy, pues no quisiera hacerlo yo, pues no me queda bien hacerlo, pero Claro que te queda bien hacerlo. Hazlo por favor tú. Bueno, no. Contémosle pues a todos en qué consiste Andy del Futuro y además entusiasmémoslo a ser parte del programa. Bueno, Andy del Futuro es, yo creería que el primer programa de aceleración formal del país. Tuve la oportunidad de ser cofundador junto con mis socios y junto con un grupo de emprendedores. Esto fue hace 10 años, más o menos. Sí. Un poco más de 10 años. Y tiene varios puntos importantes. La primera es, y vuelvo a lo mismo, no es solo la financiación monetaria, sino creo que es más la parte de mentorías, como lo decías tú ahorita, y la parte de contactos con grandes empresarios. Nosotros hemos tenido diferentes ejemplos y diferentes casos de éxito para nosotros en donde, siendo una startup, tuvimos exposición y una exposición muy buena frente a los grandes empresarios del país, contacto directo con ellos, pero adicional a eso, sentarnos uno a uno con ellos, contarles el proyecto y muchas veces sale negocios pues, con las grandes compañías. La Andy del Futuro, al final del día, es una red de emprendimiento en la cual los emprendedores obtienen una serie de beneficios a través de la Andy, en donde no es solo capacitación, no es solo exposición, no es solo financiación, sino que además hay un acompañamiento sano a los emprendimientos y muchas veces esto es lo que le ayuda a uno, porque muchas veces ayudarle a un emprendedor, y creo que pues, ustedes lo han vivido más que nosotros, ayudarle a un emprendedor en un momento clave no es la solución, es ayudarle a ese emprendedor en el momento clave y llevarlo a que se le haga un seguimiento y llevarlo a que realmente se ejecute. Si me preguntan a mí, lo más importante de un emprendedor y lo que realmente diferencia a un emprendedor, y esto es parte filosófica de la Andy del Futuro, es la capacidad de ejecución. No necesariamente las mejores ideas son las que salen adelante, sino la capacidad de ejecución. Una gran idea sin buena ejecución, sin un buen acompañamiento, que muchas veces uno lo necesita por esa tolerancia a la frustración que decía ahorita, por ese acceso a las grandes compañías. Si de verdad no hay una ejecución sana, una ejecución consciente y una buena ejecución de esa idea, pues claramente se va a morir la compañía. Y por último, creo que junto con la Andy del Futuro, que también ha hecho una muy buena labor en pensar
no como gremio cerrado, sino que ser capaz de asociarse con los diferentes aceleradores que hay en el país. Creo que ha hecho una muy buena labor porque es un poco pensando en lo social, pensando en el desarrollo económico del país, en impulsar realmente el emprendimiento y no solo pensar en la ANDI como institución, sino realmente aportarle a la sociedad completa. Solamente para darles información a ustedes y los que no conocen bien el programa, hoy en día Andy del Futuro tiene 230 empresas. Estamos en 4 sedes operando actualmente en Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga. Estamos por abrir en este momento la sede o el grupo, digamos, como tú bien mencionabas, la red de la costa y la red del valle. El 85% de las empresas utilizan la tecnología como core, como base de sus negocios para la entrega de su propuesta de valor. Tienen crecimiento de hasta 3 dígitos en algunos casos. Cerca de 200 empresas generan más de 2.537 empleos hoy por hoy. Las ventas agregadas, no sé el último dato cuál sea, no sé de pronto en la Junta, ¿tú lo Sí, tienes? 180 compañías que nos han dado el dato Sí. reportan ventas 2016 por 260.000 millones de pesos. Bueno, es decir, estos emprendimientos ya son emprendimientos que andan, ¿no? Si tú querías decir algo, Alejandro. Sí, quería retomar un tema. El último tema que dijiste es esencial. La política de emprendimiento en Colombia debe estar totalmente alineada con la política de desarrollo económico del país. Sí. Y es un tema esencial, o sea, muy importante. Si Colombia quiere ir hacia X o Y meta, pues, por ejemplo, turismo, agro, todo lo que queremos a grosso modo, la política de emprendimiento también debe ayudar a que ese desarrollo económico se dé. O sea, eso es un tema que deben ir de la mano totalmente. Aquí volvemos un poco, digamos, a ese tema en el cual yo soy muy repetitivo alrededor de que el país en general y el Estado en particular debe cogerle un poco más aprecio, digamos, a la actividad privada y a la actividad empresarial y no sentir que es su contraparte, que es ideológicamente, que está ideológicamente en la otra orilla. No, en realidad las empresas son el motor de desarrollo de un país, las grandes y las pequeñas. Hay un tema que me llama la atención y lo mencionaron ustedes dos, y ustedes dicen, no, el emprendimiento en Colombia en el año 2010 prácticamente no existía. ¿Eso es verdad? El ecosistema no existía Ok, todavía. yo No, quería que el llegáramos allí, ecosistema. porque yo decía, bueno, el doctor Ardila, el No, doctor claro, Sarmiento, el grupo Bavaria, en fin, en su momento fueron emprendedores, ¿no? claro. Entonces lo que estás diciendo es muy interesante porque eso es lo que verdaderamente ha venido diferenciando a las distintas nuevas y modernas economías de las otras, y es la creación de ecosistemas que actúan articuladamente, pero sobre todo conscientemente en favor, digamos, de la actividad empresarial. Bien sea pequeña, grande o mediana, digamos. Y es un poco como la discusión que nosotros hemos venido dando. Había un comentario que a mí se me pasó, que lo había hecho Juan Manuel Martínez, que iba como en la línea de los comentarios de ustedes dos. Él decía, tener la intención de emprender es diferente a tener una cultura real de emprendimiento. Y es verdad, yo creo que en esto Colombia tiene que dar un paso adelante y también en lo de innovación. Ustedes preguntan, digamos, si nosotros nos consideramos creativos. Y bueno, nos consideramos súper creativos, ¿no? Y además tenemos hasta el dicho este famoso de la malicia indígena y no sé qué y tal, que no es más que creatividad, creo yo. Pero luego la pregunta es si nos consideramos innovadores o una economía innovadora y la mayoría no siente eso, la mayoría siente que estamos lejanos de la innovación. Lo mismo pasa un poco con el emprendimiento, tener la idea, digamos, de cuál puede ser un buen negocio, pues como que mucha gente la tiene, pero lograr concretarla. Y en esto los ecosistemas, las redes de aceleración, las redes de apoyo, el apoyo de la política pública, las decisiones conscientes, las compañías grandes que eventualmente pueden apoyar a las compañías pequeñas, digamos, juegan un papel fundamental. No sé si tienen un comentario, ya estamos casi terminando, como ya para casi que para redondear, Camilo, ¿qué querías decir tú? Creo que ese es el área en la cual sí estamos muy atrás, el tema de mentalidad y cultura. Y es reconocer que los emprendedores juegan un rol clave para el desarrollo del territorio, de la nación, también para superar desafíos sociales inclusive que tiene Colombia. Hemos visto en el programa radial casos de emprendedores que toman la decisión de echarse al hombro un desafío social que tiene el país y lograr superarlo. Y creo que ahí en el tema mentalidad y cultura tenemos mucho por abordar. Valorar el rol que juega el emprendedor, que a pesar de todas las dificultades, pero también las oportunidades que les da el mercado, pues deciden hacer del emprendimiento su proyecto de vida. No sé si para terminar, Sebastián y Alejandro. Yo sí quería resaltar eso, que emprendimiento social es igual de importante a cualquier otro emprendimiento, porque a veces como quedan como poco valorizado el tema de emprendimiento social y es muy importante y aún más a veces un impacto increíble. Segundo, a nivel tecnológico,
es un mensaje también para los que están pensando en emprender en este momento, es que piensen en las nuevas tecnologías, lo que se viene también. O sea, no piensen en lo que hay ya, aplicaciones, etcétera, que es importante, obviamente eso sigue siendo un mercado de billones de dólares en el mundo, pero piensen en blockchain, piensen en inteligencia artificial, piensen en lo que se viene, Sí. porque por dos razones. Uno, porque pues es una realidad, ¿no? Que ya se viene y es una realidad en el mundo entero. Pero segundo, aún más importante, porque hay que mirar qué emprendemos en este momento que no se afecte por la automatización. Si uno emprende en este momento algo tradicional que va a ser fácilmente automatizable en 10 años, pues puede tiene el riesgo de que pierda el impulso. Oye, tú lo que dices es no cree una compañía de telex, Exacto, exacto. No, piense, de faxes. sí, piense 5 años adelante y no Sí. 5 años atrás o en este Sí. momento. Muy Piense bien. un poquito más adelante. Bien, bien, muy bien. Sebastián. Pues no, estoy de acuerdo con ustedes dos. Uno es, y vuelvo a lo mismo, hay que pensar en emprendimiento sofisticado. Y emprendimiento sofisticado es pensar en todo lo que embarca esa sofisticación. Y dos, se nos viene un año muy interesante. Se nos viene un año con un montón de temas y creo que no hay en ningún caso en este momento una bandera política que tenga que ver con el emprendimiento, pero fortalecido. Eh, Ojalá los emprendedores nos dejen de ver como los niños que están jugando a crear empresa y a ver si de pronto sale y si sale, pues wow, lo reconocemos muy bien. ¿Los qué? ¿Los Ojalá, emprendedores o los políticos? los emprendedores. Ah, ok. Ojalá Ah, a los a los emprendedores nos emprendedores. dejen de ver así. Sí. Eh, y formalmente se creen políticas, alineemos intereses, porque cuando empezamos a hablar de estas cifras de ventas, cuando empezamos a hablar de 2.600 empleos, cuando empezamos a hablar, y esta es una de las redes de emprendimiento, se empieza a ver que el impacto a nivel económico realmente empieza a jugar un papel muy importante. Entonces, si hay una alineación clara desde el gobierno o desde los gobiernos que vengan, junto con el gran apoyo de la empresa privada y los gremios, junto con un entendimiento que los emprendimientos tienen que ser sofisticados, tienen que ser inteligentes y tienen que ser pensados a largo plazo, yo creo que sí le damos una transformación a lo que actualmente tenemos. Bueno, que entre otras cosas es uno de los comentarios de Juan Camilo Quintero cuando dice, se nos viene un año electoral, es muy importante que todos los candidatos se pronuncien alrededor, pues nosotros lo hemos venido diciendo, alrededor del tema empresarial, así fue en la asamblea de la ANDI, los invitamos a que nos dijeran ustedes qué piensa. Muy pocos respondieron realmente, digamos, y hablaron de muchos otros temas, pero muy pocos hablaron de ese tema, el tema tributario, el tema de innovación. Les quiero contar además una cosa que sucedió la semana pasada que para nosotros es como motivo de orgullo. Y en mi opinión, digamos, y un poco en la línea de lo que mencionabas ahora, emprendimiento e innovación van de la mano. Es decir, es muy interesante que ojalá los emprendimientos sean altamente innovadores. La semana pasada tuvimos el Congreso de Dispositivos Médicos, aquí en Bogotá, el de la Cámara de Dispositivos Médicos de Dandi, y en ese congreso tuvimos oportunidad de premiar un concurso que habíamos abierto hace 2 meses sobre dispositivos médicos. Solamente 2 meses estuvo abierto el concurso. Pues tuvimos 13 iniciativas de dispositivos médicos. Ojo que esto no es esto es sofisticado, digamos, esto tiene que ver con cosas de la salud, con cosas que además luego requieren certificaciones muy complejas seguramente, bueno. Tuvimos 13, muy interesantes todos, y el premio que se decidió dar en la Cámara, además tuvimos al profesor Reynolds, el del marcapaso de las ballenas, como uno de los jurados, el premio que se decidió dar es que las empresas parte de la Cámara, algunas de las más importantes del mundo, a los 3 primeros, en realidad terminamos dando el premio a los 4 primeros, los llevamos a los headquarters de investigación y tecnología a mostrar sus proyectos, de los proyectos ganadores. Es ese tipo de cosas son las que yo creo que al final pueden terminar haciendo la diferencia realmente en donde podamos generar. ¿Qué tal que alguno de estas iniciativas termine siendo, digamos, escogida como iniciativa, digamos, bandera de estos laboratorios, de estas empresas grandes? 2 de ellas fueron de la Universidad de los Andes, una de la Universidad de Antioquia y una de un grupo de investigación independiente. Bueno, llegamos como al final, con esto estamos cumpliendo, digamos, nuestro horario. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que además nos están haciendo comentarios. Como ustedes saben, esta conversación queda colgada además en Andy TV, que además queda colgada en las páginas nuestras, en la página mía, en la página de la Andy, de manera que lo van a poder seguir viendo a lo largo, no solamente de esta semana, sino va a quedar registrado allí. A partir de este momento liberamos también el capítulo sobre emprendimiento digital y lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden utilizar. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder dar esta conversación, de dar estas discusiones, de darlas en forma abierta. Bueno, yo les pido a ustedes un aplauso para nuestros, nuestros panelistas y nuestros compañeros de conversación y nos vemos en el próximo Facebook Live de Diálogos de Política Empresarial de la ANTI.